Hola chicos de nivel 4, ¿cómo están? En esta vez con el curso de física y con el tema vectores. Así que sin más preámbulos, empecemos. Lo que nos vamos a referir en esta oportunidad es operaciones con vectores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces veamos el primer caso, vectores colineales y paralelos. En los vectores colineales o en los vectores paralelos, se puede resumir que los vectores tienen la misma dirección, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos aquí. Tenemos un vector A que tiene 7 a la derecha, un vector B que tiene módulo 5 hacia la izquierda, un vector C 6 derecha y un vector D 2 izquierda. A ver, primero para poder sumar o tener operaciones entre ellos, debemos de ubicar o debemos de introducir el vector unitario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nosotros sabemos que el vector unitario derecha es I, para la izquierda es menos I. Por lo tanto, el vector A, ¿cuánto valdría? Más 7I. El vector B valdría menos 5I. El vector C, ¿cuánto valdría? Más 6i. Y el vector D valdría menos 2i. Por lo tanto, a ver, resolvamos. ¿Qué dice? A, en la parte A decimos que M es igual a la suma de todos. Muy bien. El vector M es el vector A más vector B, que es el menos 5, más C, más D, que vale menos 2. Más por menos es menos, más por menos es menos. Entonces, operando, el módulo de, perdón, el vector M sale 6i. Si el módulo de M sale 6i, significa que el vector M vale 6 a la derecha, cuyo módulo vale 6, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Recuerden que el i solamente me indica en qué dirección se encuentra. Vamos con la parte B. En la parte B nos dice n es igual a menos b menos c más d. Muy bien, entonces a menos b, b es menos 5, menos c más d, y d vale menos 2, respetando los signos de cada uno de los vectores. Muy bien, menos por menos es más, menos por más es menos, y más por menos es menos. Operando, nos sale el vector n vale 4i. ¿Qué significa? 4 a la derecha. Entonces, su módulo, ¿cuánto sería la respuesta? 4. Muy bien, vamos con la parte C, que dice, el vector P es igual al triple de A más el doble de B menos C más el cuádruplo de D. Introduciendo los valores adecuados, ¿no? Que ya se conocen, entonces operamos, cuidado con los signos, entonces reducimos y encontramos que el vector P vale menos 3i. ¿Y qué significa menos 3i? Que significa menos i es para la izquierda, ¿no? Conclusión, 3 a la izquierda. Y si es 3 a la izquierda, ¿cuánto vale su módulo? Su módulo valdría 3. Muchachos, con respecto a los vectores colineales y paralelos, hay que tener bastante cuidado. Una recomendación muy interesante es que tengan que introducir los vectores unitarios para no tener ningún inconveniente. Muy bien, jóvenes, ahora veamos lo que es las operaciones o suma de vectores cuando los vectores no son colineales, ¿no? Cuando no son colineales. Muy bien, entre ellos tenemos el método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo tenemos algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para el método del paralelogramo son los siguientes. En que los dos vectores tienen que tener un mismo origen, ¿de acuerdo? A ver, vamos a colocar un vector A por acá y un vector B por acá. Muy bien. Repito, para poder sumar dos vectores que no sean colineales, necesito que estos dos vectores tengan un mismo origen. ¿Sí? El mismo origen. ¿Ya? El mismo origen. Ahora, profesor, una consulta. Mírenme, escúchame. Préstenme atención. Imaginemos que este vector A no exista. Si este vector A no existe, entonces a este clavo lo está jalando esta fuerza, ¿cierto? Si le jala esta fuerza con una liga, vamos a imaginar que sea una liga, ¿está bien? Y que si lo jalamos con una liga, va a haber un momento en que el clavo se va a desprender e inmediatamente el clavo va a venir hacia donde estamos jalando, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque el efecto de la fuerza es en esta dirección. Ah, ya. A ver, vamos a imaginar que esta fuerza no exista, que solamente está la fuerza A, y lo jalamos con una ligas. Si jalamos con una ligas, significa que va a haber un momento en que el clavo se va a desprender y el clavo se va a ir en esa dirección. ¿Y por qué se va en esa dirección? Porque justamente estamos haciendo la acción de una fuerza en esa dirección. Eso es lógico. Pero, profe, si hacemos ahora las dos fuerzas a la vez,
Profesor, ¿se va a ir para la dirección B o para la dirección A? Profe, no se va a ir ni para B, ni tampoco para A. Se va a ir más o menos por el medio, más o menos un poquito más agachado para la derecha, un poquito más para arriba. Ah, ya. Justamente, este método justamente es el que te indica para qué dirección va a ser. Por eso este método es muy, muy usado y muy interesante. Préstame atención. El método del paralelogramo. Profesor, si yo tengo estas ligas jalando al clavo y tengo estas ligas jalando al clavo, ¿para qué dirección se va a ir y con cuánto? Ya. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dibujar un paralelogramo. Eso significa que esta dirección lo trazamos por acá. Lo trazamos la dirección así. Es una línea imaginaria. Y también tomamos la dirección del vector A y le trazamos por aquí también la misma línea imaginaria. Ahí está. Muy bien, hemos formado un paralelogramo, ¿de acuerdo? Son paralelas. A continuación, lo que tenemos que hacer es trazar la diagonal mayor. La diagonal mayor sería de esta manera, así. Toda esta diagonal, toda esa diagonal sería el vector resultante, o sea, la suma. Ah, ya, profesor. O sea, me estás dejando entender que recién hemos encontrado la dirección, ¿correcto? Recién se ha encontrado la dirección para dónde se va a ir el clavo cuando realicemos el jalado, ¿no? Cuando realicemos la acción de estas dos fuerzas. Ah, ya, entonces se va a ir por acá, profesor, sí. Entonces, este método me indica para dónde se va a ir, ¿no? Su dirección, correcto. Profe, ahora, si este vector vale 7 y este vector vale 5, 7, 5, la suma es 12. ¿Y esto vale las 12, profesor? ¿La suma? No. Ahí hay que tener cuidado, porque estos no son números, no estamos sumando números, estamos sumando vectores. Si él es 5 y él es 7, tú quieres saber cuánto vale la resultante, entonces te falta un dato más, sí. Para conocer cuánto vale la resultante, su módulo, necesitamos saber cuánto vale este vector, cuánto vale este vector y cuánto es el ángulo desde un inicio de ambos vectores. Necesitamos saber ese ángulo. Necesitamos tres datos, profesor, entonces. Sí. Por lo tanto, la resultante se calcula con toda la fórmula, ¿no? ¿Sí? Es la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de a cuadrado más b cuadrado más el doble de a por b por el coseno de el ángulo teta. ¿Quién es el ángulo teta? Es el ángulo entre los dos vectores que se están sumando o iniciales. Vamos a ver aquí un ejemplito. Vamos por acá a ver. Calcular la resultante, dice. Tenemos un vector 5 y un vector 3 de ángulo 53 grados. Inmediatamente lo que tengo que hacer es dibujar mi paralelogramo, ¿sí? Dibujamos el paralelogramo, ahí está. Entonces aquí una paralela, se encuentra ahí. Y luego tenemos que trazar la diagonal principal, la diagonal mayor, acá está. Muy bien, la diagonal mayor del paralelogramo. Y toda esa flecha sería la resultante. Ahora, ya hemos encontrado la dirección. Ahora tú quieres saber cuánto vale. Muy bien, R nada más, el módulo. R es igual a la raíz cuadrada de 5 cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces 5 por 3 por el coseno de 53. ¿Y cuánto vale el coseno de 53, muchachos? Muchachos del nivel 4, 3 quintos, ¿cierto? Entonces, operamos. Vemos que aquí este 5 con este 5 se cancela y tendríamos 25 más 9 más 18, ¿no? Porque 3 por 3 es 9, por 2 es 18. Y la suma sería raíz cuadrada de 52. Y raíz cuadrada de 52 se puede simplificar a 2 veces la raíz de 13. 2 veces la raíz de 13. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es el método del paralelogramo. Muy bien, muchachos. Una de las propiedades muy importantes en este tema, ¿sí? Hay que tener cuidado. Recuerda, esta parte es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es la resultante máxima y la resultante mínima. Mira, con un ejemplo práctico vamos a aprender. Mira, ¿qué te parece si yo tengo un vector A de módulo 7 y tengo un vector B de módulo 2? A ver, y alguien te pregunta, ¿no? ¿Cómo se tiene que ubicar esos dos vectores de tal manera que yo pueda encontrar la máxima resultante? Ah, ya, profesor, ¿sabe qué? Este 7 lo coloco acá y este 2 lo coloco acá. Profesor, pero ¿con qué ángulo le coloco?
Ya, ¿con qué ángulo, no? A ver, le podemos colocar con 30 grados. Le ubicamos 30 grados, le usamos la fórmula y encontramos un valor. Ya, profesor, ahora ponle 50 grados. Muy bien, le ponemos en la fórmula, ahora con 50 grados, el coseno va a variar, muy bien. Profesor, ahora ponle, por ejemplo, 100 grados, más grande, ¿no? Entonces, ese ángulo va a variar, ¿cierto? Va a variar, muy bien. Entonces, la teoría indica lo siguiente. Si usted quiere encontrar la resultante máxima, entonces el ángulo de los vectores debe ser cero. ¿Eso qué significa? Para que encuentres la resultante máxima, necesitas que el ángulo sea cero. Y para que el ángulo sea cero, significa que los dos vectores deben tener la misma dirección. Ya, profesor. Para que la resultante sea lo mayor posible, los dos vectores deben tener la misma dirección. Profesor, ¿necesariamente la derecha? No, puede ser para arriba, pero los dos hacia arriba. Puede ser para la izquierda. Profesor, ¿puede ser inclinado? Sí, puede ser inclinado, no hay ningún problema, pero los dos en esa misma dirección. Ya, listo. ¿Y cuánto vale la resultante máxima? La resultante máxima tiene como propiedad la suma de este módulo del primero más la suma del segundo. Porque son solamente la suma de dos vectores colineales, ¿no? Entonces 7 más 2 sería 9. ¿Cuál sería la máxima resultante que podrás encontrar con vectores 7 y vectores 2? Vector 2. Profesor, encontraré como máximo un vector 9. Y eso va a suceder cuando los dos tengan la misma dirección. Eso quiere decir que los dos deben formar un ángulo de 0 grados. Muy bien, profesor, y si yo quiero encontrar la resultante mínima, si tú quieres encontrar la menor, o sea, la más pequeña, la menor resultante de esos dos vectores, entonces la teoría indica que debemos de ubicarlo formando un ángulo de 180 grados. Y que forme un ángulo de 180 grados, ¿qué significa? Que uno esté el opuesto del otro, ¿no? Eso significa el vector 7 a la derecha, por lo tanto el vector B tiene que estar a la izquierda. Así tiene que ir su ubicación. La ubicación tiene que ir opuestos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo será la resultante? La resultante va a ser el módulo mayor menos el módulo menor. Entonces en esta parte sería menos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces el módulo mayor, que es 7, menos el módulo menor, que sería 5. Profesor, muy bien. Entonces, algo importante. Esto es importante porque esto ha venido muchas veces al examen de admisión. Mira, propiedad importante. Sean los vectores 5 y el vector 3. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué valores puede tomar la resultante? ¿Y qué valores no puede tomar la resultante? A ver, yo te pregunto, ¿estos vectores pueden tomar una resultante de 10? ¿Esta resultante puede tomar una resultante de 4? Profesor, ¿cómo se resuelve eso? Fácil, mira. La resultante es la suma. Entonces, la resultante decimos que es igual a la suma de los vectores. Esta resultante, que es la suma, su módulo, siempre tiene que estar comprendido entre el máximo y el mínimo, porque esto es lo máximo que podemos sacar como resultante, y esto es lo mínimo que podemos sacar como la resultante de ambos. Pero en este caso, la máxima, ¿cómo se calcula? Ya sabemos, simple suma, sería 5 más 3, 8. ¿Y la mínima cómo se calcula? Simple resta. 7 menos 2, ¿cuánto es? 5, ¿no? 7 menos 2 es 5, acá sería 7 menos, acá sería 2, ¿no? Estamos bien. Estaba mirando el otro ejemplo. Acá, 5 más 3 es 8, y ahora la resta, 5 menos 3 es 2. Estamos bien. Entonces, vemos que ese vector, o esa resultante, va a ser menor o igual a 8, o mayor o igual a 2. Entonces, si lo llevamos ¿a dónde? Si lo llevamos a la recta numérica, decimos, ¿cuáles son los posibles valores de esa resultante? Como mínimo puede ser 2 cerrado, y como máximo puede ser 8 cerrado. Así que, ¿qué valores, por ejemplo, puede tomar? Puede tomar el propio 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Puede tomar 1? No, profesor, nunca. Estos dos vectores nunca me van a dar una resultante 1. ¿Puede tomar 9? No, profesor, estos dos vectores nunca pueden tomar una resultante cuyo valor sea 9. Entonces, aquí hemos aprendido cuál es la variación de la resultante en cualquiera de sus posiciones. Muy bien, jóvenes, ahora veamos, ¿no? Vamos a ver ahora la suma de vectores en casos particulares, casos genéricos, ¿de acuerdo? En otras palabras,
¿Te acuerdas que hemos aplicado la fórmula del vector resultante en el método de paralelogramo? Sí. Pero ahora vamos a ver en unas circunstancias, en unos casos muy particulares. A ver, veamos con el primero. Si tenemos dos vectores, ¿ya? Sean iguales o diferentes, eso no importa, pero forman un ángulo de 90 grados. Si forma un ángulo de 90 grados, inmediatamente se va a formar un rectángulo, muchachos. Se forma un rectángulo y la resultante, o sea, la suma de esos dos vectores, me va a dar este siguiente vector, este vector. Y este vector le vamos a llamar vector R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vector R. Y ese vector R, profesor, su módulo, ¿cómo lo calculamos? Ah, ya. Este vector R lo vamos a calcular su módulo con un simple Pitágoras. R va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que el módulo de A más el cuadrado del módulo de B. Resolvemos y encontramos inmediatamente la resultante. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso, míreme, vale 90 grados, lo están formando 90 grados ambos vectores, por lo tanto, y son iguales, miren, 90 grados y son iguales. Si forman 90 grados y son iguales, entonces al formar el paralelogramo, en verdad será un cuadrado. Y si forma un cuadrado, por lo tanto, al trazar la diagonal, que sería la resultante, ¿sí? Que sería la resultante, esta resultante sería igual de frente ya a lo que vale cada uno de ellos, porque en este caso son iguales, agregado la raíz de 2. Otra cosa más, también cuando son iguales es bisectriz. Eso significa que este angulito va a ser 45 y este angulito es 45. Solamente se parte en dos el ángulo cuando los vectores sean iguales. Vamos con la siguiente circunstancia. Vectores iguales y el ángulo comprendido 60. Si los vectores son iguales y el ángulo comprendido es 60 grados, eso significa que la resultante se encontrará por este lado, así, en esta dirección. ¿Y cuánto vale de frente ya, profesor? Este es un caso particular. Allá, la resultante va a valer lo que vale cada vector, porque son iguales, multiplicado por la raíz de 3. Y además es bisectriz. Significa que esa resultante lo divide a ese ángulo de 60 grados en dos porciones de 30 grados. Ah, ya. ¿Y qué sucedería si yo tengo dos vectores con un ángulo de 120? Si tú tienes dos vectores con un ángulo de 120, entonces formamos el paralelogramo y luego trazamos la resultante. Y esta resultante es una de las más conocidas. Esta resultante simplemente va a ser igual a cada uno de los vectores que ya sabemos que son iguales. La resultante simplemente vale ese valor que vale cada vector. Y además también divide en dos el ángulo. Si valía 120, ahora cada abertura va a ser de 60 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no te olvides, ¿siempre la resultante divide 2 al ángulo? No. ¿Cuándo, profesor, la resultante divide en 2 al ángulo? O sea, se comporta como bisectriz. ¿Cuándo? Cuando los vectores que está sumando tienen el mismo módulo, o sea, son iguales el módulo, ¿cierto? Muy bien. Miren el último. El último es un caso particular bien usado. Mira, módulo 3, módulo 5 con un ángulo de 60. 3, 5 y 60. Entonces, inmediatamente, al trazar la resultante, muchachos, ¿esta resultante cuánto vale? 7. Y tengan bastante cuidado. Mira, este gráfico también se usa como molde, muy parecido como se usan los triángulos de rectángulo. Por ejemplo, si esto no fuera 3, si esto fuera duplicado, 6, 10. Pero el ángulo no, el ángulo siempre debe ser 60 grados. Repito, pero los valores se duplican. 6, 10. Si vale 6 y vale 10, entonces él también se duplica. La respuesta sería ¿cuánto? De frente 14. Si se triplica, 3, 15, él también se va a triplicar. ¿Sería cuánto? 20, 21. Muy bien, entonces, pero no te olvides, ¿ah? 3, 5 con ángulo de 60, resultante sería 7. Entonces, tenemos que aprendernos necesariamente esos casos particulares o casos genéricos. Muy bien, chicos, continuando con la última parte que tenemos acá, la parte teórica, método del polígono. A ver, en el método del polígono, lo que tenemos presente es lo siguiente.
A ver, si yo quiero ir de la ciudad A hasta la ciudad C, tengo dos formas, ¿no? Primero, de repente puedo ir a la ciudad B, ¿no? Me voy a la ciudad B. Y si yo voy a la ciudad B, estaría, por ejemplo, estaría generando el desplazamiento M. Ahora de la ciudad B a la ciudad C, me desplazo y generaría el desplazamiento N. Así. Ahora, profesor, ¿sabe qué? Usted ha querido ir a la ciudad A hacia la ciudad C, pero para eso se ha desplazado con el vector M y a eso le ha agregado el desplazamiento N. Correcto. Pero profesor, ¿sabe qué? Yo quiero ir de frente. Muy bien, si vas de frente, entonces sería otro tipo de desplazamiento. Le llamamos desplazamiento P. Pero la consulta es, si vas por el desplazamiento M y N, te hace llegar a tu destino, ¿no? Pero también si vas con el desplazamiento P, también te hace llegar a tu destino. Así que M más N, esos desplazamientos, tienen que ser igual al desplazamiento único de P. Entonces, lo que acabamos de ver aquí a continuación, muchachos, viene a ser el método del polígono, en este caso, método del triángulo. Para ver en una forma más general, vemos por acá, mira, a ver. Si yo inicio por aquí, inicio ahí, ¿no? Estoy en esa ubicación. Entonces me desplazo. Voy a desplazarme, ¿no? Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E y vector F. Y llego a esta ubicación. Entonces yo digo, ¿no? Con el vector A más B más C más D más E más F llego a esta ubicación. Entonces A más B más C más D más E más F me hace llegar aquí. Pero todo esto va a ser igual si yo me puedo desplazar solamente y únicamente con el vector G. Entonces, este método se llama el método del polígono. Y una cosa muy importante, muchachos, una observación. Si nosotros tenemos 3 vectores, o 4 vectores, o 5 vectores, los vectores que sean necesarios, pero todos secuencial, A, B, C, todos en secuencia y hacen volver a lo mismo, ¿no? Un polígono cerrado también le llaman. Entonces, significa que los 3 vectores, la suma es 0. No te olvides de esta parte porque esto es lo que se utiliza bastante en el capítulo de estática que lo vamos a hacer más adelante. Así que, vectores, no te olvides, vectores, la suma de los vectores va a ser 0 cuando forman una secuencia. Vamos a ver problemas de la práctica ahora, muchachos, ¿ya? Muy bien. Problema 1 de la práctica que dice, en el sistema mostrado determina el módulo y la dirección del vector resultante, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya, a ver, tenemos 5, 4 y 6. 5, 4 y 6. Muy bien. ¿Cómo es la resultante? La resultante es sumar todo, pero él es a la derecha. 5i más 4i más, este vector se llama menos 6i, ¿cierto? Y más por menos es menos. Sería 5 más 4, 10, menos 6 sería, a ver, 9. 5 más 4 es 9, menos 6 sería 3i. Muy bien, la respuesta sería 3i. 3i sería la resultante, pero ¿cuánto es el módulo? El módulo sería 3. ¿En qué dirección? A la derecha, ¿no? I. Muy bien, problema número 3. El problema número 3 dice lo siguiente. A ver, veamos. Dados los vectores mostrados, determine el módulo vector resultante. Entonces tenemos el vector 3 y el vector 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Al realizar el método del paralelogramo, muchachos, entonces vamos a aplicar una formulita, ¿no? Vamos a aplicar una formulita que ya lo hemos visto en la parte teórica. Y no te olvides que el ángulo original es 37. ¿Eh? El ángulo original es 37. Y aquí tendríamos que la resultante. La resultante que es igual por formulita a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces 5 por 3 o 3 por 5, ¿sí? Por el coseno de 37. ¿Y cuánto vale el coseno de 37, muchachos? No te olvides, coseno de 37 es 4 quintos. ¿Ya? Coseno de 37 es 4 quintos. Aquí está 4 quintos. Simplemente simplificamos 5 con 5. Entonces 25 más 9, y aquí genera 3 por 4, 12 por 2, 24. La suma sería 58. La respuesta raíz de 58. Esperemos que hasta ahí se esté entendiendo.
Muy bien, pasamos al problema número 5 que dice, si el módulo de la máxima resultante de dos vectores es 16, ¿cómo se calcula la máxima resultante? Sumando, ¿no? Módulos. Módulo de A más el módulo de B es 16, la máxima resultante. ¿Qué más dice? Y el módulo de la mínima resultante de los dos, que es 4 unidades. ¿Cómo se calcula la mínima resultante? Restando, ¿no? A menos B igual a 4. Correcto. ¿Qué dice? Determine el módulo del vector resultante cuando los dos vectores forman un ángulo de 60 grados. Pero antes, teniendo estos dos datos, este es un sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo. Suma ecuaciones, 16 más 4, ¿sería cuánto? 16 y 4, muchachos. A ver, 16 y 4. 16 y 4 sería 20 la suma, ¿no? 16 y 4 sería 20, ¿no? Tendríamos 20 como la suma. Y aquí el sumar se cancela, 2 veces A sería 20, entonces A ¿cuánto valdría? 10. Y si A vale 10, para llegar a 16, ¿cuánto valdría B? 6. Muy bien. Tenemos que el módulo de A vale 10 y el módulo de B vale 6. Muy bien. Ahora, en el problema me está diciendo calcular el módulo del resultante cuando los vectores formen un ángulo de 60 grados. Dice, ¿no? 60 grados. Muy bien. Pero aquí está el vector A y aquí está el vector B. El vector A, ¿cuánto es su módulo? 10, hemos encontrado, ¿no? El vector B, ¿su módulo cuánto vale? 6. Muy bien, y tenemos que ubicarlo con un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 60 grados. Muy bien, inmediatamente lo que hacemos es trazar la diagonal mayor, ¿cierto? La diagonal mayor. Ahí está. Y esta es la resultante que me están pidiendo. Pero muchachos, ¿ustedes se acuerdan o no? Cuando hemos hecho la teoría, hemos hecho unos casos genéricos. El último caso, ¿cómo era? Era 5, 3 con un ángulo de 60, ¿no? 5, 3 con ángulo de 60 salía 7. Pero ahora es lo mismo, pero duplicado. 10, 6, el mismo ángulo 60. Entonces, ¿cuánto vale el resultante? Ya no será 7, también duplicado. Respuesta, 14. Problema número 7. En el 7 me dice, determine el módulo del vector resultante que actúa sobre la argolla mostrada. Muy bien, si tenemos vector 9 y vector 12, simplemente veamos acá, o vemos que es 90 grados. Entonces simplemente formamos el rectángulo. Al formar el rectángulo, sabemos que la diagonal mayor viene a ser la resultante, ¿no? Aquí está la resultante. Muy bien. ¿Y cómo se hacía, profesor? Cuando simplemente es 90 grados, se aplica Pitágoras. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 cuadrado más 9 al cuadrado, ¿no? Sería 144 más 81, sería 225. La raíz cuadrada, 15. Ahora, si deseas hacerlo de otra manera, muchachos, puedes aplicar triángulos notables, ¿no? Él es 3 y este 12 vendría acá, 9 y 12. Él es el triple de 3, él es el cuádruplo de 3, entonces será el quíntuplo de 3. El 3, 4, 5, el triángulo de 37, 53, cuando la constante sea 3. También coincide y saldría 15. Problema número 9. En el problema número 9 dice, el módulo de la resultante máxima de dos vectores es 20. ¿Cómo se calcula la máxima resultante? Sumando vectores. Muy bien, ¿qué más? Y la resultante mínima es 8. ¿Cómo se calcula la resultante mínima? Restando vectores. Tenemos un sistema, sumamos, tenemos 2A igual a ¿cuánto? 28, entonces pasa a dividir, A valdría 14. Y si A vale 14, para llegar a 20, ¿cuánto tiene que ser el módulo de B? 6. Eso significa que los vectores tienen módulos 14 y 6. Determine el módulo del vector mayor. La respuesta sería 14. Hasta ahí se está entendiendo, muchachos, ¿cierto? Muy bien, chicos, pasamos al problema número 13. ¿Qué dice? Determine el módulo del vector resultante de los vectores de la figura. Muy bien. Para esos problemas de aquí para adelante tenemos que tener bastante raciocinio geométrico. Muy bien, acá tenemos 3 vectores. Profesor, ¿cómo sumamos? A ver, ¿qué te parece si ignoramos primero a él? Ignoramos y tenemos estos 2 vectores. Estos 2 vectores, muchachos, hay que sumarlos. Profesor, ¿cómo se suma? Ya, caso genérico. Cuando son iguales y el ángulo es de 90 grados, entonces la resultante ya se conoce, ¿no? ¿Cuánto sería la resultante? La resultante sería, ahí está, miren, la resultante sería lo que valen estos 2 multiplicado por raíz de 2. Eso está en uno de los casos genéricos, cuando son iguales y el ángulo es 90. Ya. Además también te dije que era bisectriz, ¿no? Así que él será ¿cuánto? 45 y él será 45. ¿Qué más? Significa, escucha bien, entiende bien esta parte,
significa que este vector ya no existe y este vector ya no existe. ¿Por qué ya no existen, profesor? Porque estos dos vectores ya se han reemplazado, ya se han sumado y hemos obtenido el. Muy bien, o sea, el, que es la suma, ya reemplaza a estos dos. Eso significa que pasamos al siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es, ahora solamente me quedan estos dos vectores. Pero si te das cuenta, mira, ve, 135 grados más 45 hacen 180. Y si son 180 grados la abertura, eso significa que están alineados. Y si están alineados, fíjate que uno está hacia abajo, el otro está hacia arriba. Entonces se van a restar, ¿cierto? Se van a restar. Muy bien, y si se restan, 2 veces a raíz de 2 menos una vez a raíz de 2, ¿qué te quedará? Una vez a raíz de 2. Y esto es el vector final que quedaría ya. Al momento de sumar estos dos, en realidad se resta porque están vectores opuestos. Entonces quedaría él. Y si me pide el módulo solamente es el numerito. ¿Cuál es la respuesta? A raíz de 2. Problema número 15. ¿Qué dice el problema número 11, ¿ya, muchachos? El 11. ¿Qué dice el 11? Determine el módulo de la resultante. Problema número 11, por acá. El 11 dice módulo de la resultante. A ver, veamos. Fíjate, tenemos nuevamente 3 vectores. Estos 3 vectores, ¿cómo los vamos a sumar? Los vamos a sumar de la siguiente manera. Primero este vector lo ignoramos. Ignoramos este vector y nos quedamos con estos dos. ¿Y estos dos cómo se suman? Se suman por el método del paralelogramo. Sumamos por el método del paralelogramo. Una vez que tú puedas sumar por el método del paralelogramo, te das cuenta de algo muy interesante, muchachos. ¿Cuál, profe? Que justamente estamos utilizando uno de los casos particulares. ¿Cuál? En que los dos sean iguales y el ángulo 60. Si son iguales y el ángulo 60, si tú revisas tu teoría, entonces él valdrá a raíz de 3. Ah, ya, profe, ¿verdad, no? A raíz de 3, sí. Además, esta resultante de estos dos es bisectriz. Así que aquí va a generar 30 grados, perdón, y aquí también 30 grados. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, significa que este a raíz de 3 ya está reemplazando a este vector y a este vector. Porque estos dos vectores, al sumar, ya me dio este resultado. Ahora simplemente me toca o me faltaría sumar estos dos vectores. Pero si tú te das cuenta, jóvenes, ¿cuánto vale la abertura entre esos dos vectores que tú deseas sumar? Ah, profesor, tiene una abertura, a ver, es 90 esta abertura, más esta abertura de 30, sería una abertura total de ¿cuánto? De 120 grados. Ah, ya. Profesor, ¿y cómo se suman? A ver, otra vez otro caso genérico. ¿Cómo se suman dos vectores iguales con un ángulo de 60? Nuevamente, método del paralelogramo. Tomamos la dirección de él, ¿sí? Y lo trazamos por acá, ¿sí? Lo trazamos por aquí. Y tomamos la dirección de este a raíz de 3 y por aquí. ¿Sí? Y la resultante sería la diagonal mayor, ¿no? Él sería la resultante, ¿no? Él sería la resultante. Pero esta resultante, ¿a qué es igual? Profesor, la resultante cuando los vectores son iguales y el ángulo comprendido es 60 o 120, la resultante simplemente va a ser igual a cualquiera de estos dos que ya son iguales. Entonces la resultante vale a raíz de 3. Hemos utilizado dos veces los casos genéricos, ¿no? Primero con el de 60 grados y luego con el de 120. Muy bien, hasta ahí espero que se haya entendido. Muy bien, deberíamos hacer el problema número 15, ¿no? Pero vamos a resolver el problema número 16, que está más interesante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, a ver, veamos el problema número 16 que dice, dado los vectores, hallar el módulo de la resultante. Muy bien, a ver. Nuevamente aquí tenemos, ¿cuántos vectores, muchachos? Tenemos 3 vectores. De los 3 vectores vamos a sumar de 2 en 2. ¿Qué te parece si primero este vector lo ignoramos? Solamente nos quedamos con estos dos. ¿Y cómo sería la suma de esos dos vectores? La suma de estos dos vectores sería de la siguiente manera. Formamos el rectangulito, que en este caso va a ser un cuadrado.
Entonces tendremos aquí el caso genérico, ¿no? Vectores iguales, con ángulo comprendido de 90, él valdría ¿cuánto? A por la raíz de 2. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Este angulito de 90 se parte en 2, 45 y 45, ¿cierto? ¿Por qué se parte en 2? Porque los vectores que estamos sumando son iguales. Siguiente procedimiento, ¿cuál es? Estos dos vectores que hemos sumado dejan de existir, ¿cierto? Ya no existe este vector y tampoco existe este vector, porque la suma de estos dos ya me dio él. Ahora simplemente, ¿qué vectores tengo? Tengo este vector ahora y este vector. Y estos dos vectores, ¿qué ángulo forman, muchachos? Ah, profesor, forman una abertura, por lo que veo ahí, forman una abertura de ¿cuánto? 45 más 15, 60 grados. Ah, profesor, sí, forman 60 grados. Ahora, ¿cómo se suman esos vectores? Fácil. Tomamos la dirección de él por el método de paralelogramo, ¿no? Entonces, empecemos a trazar así. Y tomamos la dirección de él y también empezamos a trazar por acá. Y la resultante será la diagonal mayor de este paralelogramo que se ha formado, ¿no? Entonces, aquí se encontrará la diagonal mayor. Ahí está. Por lo tanto, él será la resultante. ¿Y esta resultante cuánto vale, profesor? Si el ángulo es 60 y los vectores son iguales, la respuesta es ese vector que es igual, él es a raíz de 2, ya está. Pero a esto se le agrega el número raíz de 3. Y a raíz de 2 por raíz de 3 sería a raíz de 6. Por lo tanto, la respuesta sería a raíz de 6, el vector, el módulo del vector total para este ejercicio. Tengan bastante cuidado, bastante orden, háganlo bien detallado, así como se observa acá, para que no tengas ningún inconveniente de poder entender las soluciones, ¿no? Muy bien, muchachos, habiendo terminado la práctica, ahora resolvemos problemas de la autoevaluación. Hemos escogido el problema número 9, que dice, dado los vectores 18 unidades con 20 grados y el otro es de 24 unidades con 110 grados. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué significa? 18 unidades con 20 grados. Ahí está. Un vector de 18, pero este 20 grados significa su dirección. Y se mide 20 grados a partir del semieje X positivo. 20 grados. Muy bien. Luego tenemos 24 unidades. ¿Con qué dirección? 110 grados. Desde el semieje X positivo debe haber 100 grados, ¿no? 110, ¿no? 110. Si de aquí a aquí hay 90 grados, 90, ¿sí? Necesitamos aumentarle 20 más para llegar a 110 grados, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Por eso le agregamos ahí 20. Si nos damos cuenta, de aquí a aquí es 110. Entonces, ¿cuánto será de aquí a aquí, profesor? Esto vale 70. Porque 70 más 20 tiene que ser 90, ángulo entre ejes. Pero este 70 más este 20 forman 90 grados. Eso significa que estos dos vectores están formando un ángulo de 90 grados. Y si forman un ángulo de 90 grados, inmediatamente lo que tenemos que hacer es trazarle las paralelas para poder calcular su resultante por el método del paralelogramo. Entonces tracemos las paralelas. Entonces, de la siguiente manera. ¿Listo? Habiendo trazado las paralelas, ¿sí? Tracemos la resultante global, ¿no? La resultante total sería todo aquel. Muy bien. Él sería la resultante. Ahora, esa resultante, ¿cómo se calcula, muchachos? Por Pitágoras, ¿no? ¿Por qué profesor Pitágoras? Porque el ángulo de los vectores forma 90 grados. Sería la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 18 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto saldría, muchachos? ¿Cuánto saldría la resultante? La resultante no saldría 30 unidades. 30 unidades, ¿sí? Muy bien. Operando saldría 30 unidades. A continuación, ahora, saquemos este triangulito, ¿no? Que tú ves ahí, ese triangulito, vamos a aislarlo. Al aislar este triangulito, muchachos, tendríamos de la siguiente manera y los siguientes valores. Él vale 18 y este 24 vector por rectángulo se vendría acá, 24.
Muy bien. Este triángulo no se te hace conocido. Este triángulo se hace conocido. Mira, muchachos, es el 3, 4, 5, pero multiplicado por 6. 3 por 6, 18. 3, 4. 4 por 6, 24. 5, 5 por 6, 30. 30. Esto vale 30. Y es verdad, ¿eh? La resultante valía 30. Profesor, entonces este es un 3, 4, 5. Sí. Profe, entonces este triángulo es notable. Correcto. ¿Cuánto te valdría él entonces? 30 y 37. Y él te valdría 50 y 53. Ese 53 hay que colocarlo, ¿ya? 53 sería este valor de 30. 30 con 18. Él es 30 con el 18 que se encuentra él. Aquí estaría nuestro ángulo de 53 grados. Nuestro ángulo de 53 grados. Ahora, nosotros deseamos saber cuánto vale la dirección. Pero la dirección de todo vector se mide desde el semieje x positivo. Así que, ¿cuánto valdría este angulito entonces? 53 más 20 sería 73 grados. Entonces, nuestro resultante, ¿cómo quedaría como respuesta, muchachos? Nuestro vector resultante sería igual a 30 unidades con un vector de, o con un ángulo de 73 grados, ¿no? 30 con 73, la clave sería la B, ¿no? La B, muy bien. Hasta ahí se va entendiendo. Para acabar el problema número 11, muchachos, dice: determine la medida del ángulo θ que debe formar las fuerzas para que obtener una resultante cuyo módulo sea 56. Muy bien, entonces me dice qué ángulo debe ser este valor de θ para que el ángulo sea 56, ¿no? Para que la resultante sea 56. Entonces, hagamos nuestro paralelogramo. Inmediatamente, esta resultante, según el problema, debe de ser 50 y 56. Entonces, usemos la fórmula. ¿Qué decimos? 56 tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, ¿no? Más 24 al cuadrado, más 2 veces 40 por 24, multiplicado por el coseno de ese angulito que lamentablemente no conocemos, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar, profesor, sale muy largo el problema, ¿no? Correcto, muy bien. Pero mira esta técnica, mira la técnica que te voy a enseñar a continuación. Mira. ¿Qué te parece si a todos los vectores lo dividimos entre 8? Si lo dividimos entre 8, él sería ¿cuánto? Entre 8 él sería 5, ¿cierto? Y entre 8 él sería ¿cuánto? Él sería 3, ¿eh? 3. El angulito sí se conserva, ¿de acuerdo? Estamos dividiendo solamente las longitudes. Las direcciones no se modifican, ¿no? Solamente estamos modificando tamaño, más no forma. Muy bien. Y fíjate, ¿ven? Fíjate, la resultante ¿cuánto era? 56. Pero ahora nuestro resultante, ¿cuánto va a ser si nosotros lo dividimos entre 8? Sería 7. Entonces, ¿tú te recuerdas o no te recuerdas? Con un 3 y un 5 salía 7. Es un caso genérico. ¿Con un ángulo de cuánto? Con un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, aquí, conociendo casos genéricos, el ángulo tiene que valer ¿cuánto? 60 grados, ¿cierto? Ahora, si tú desarrollas todo esto, este raíz cuadrada pasa como cuadrado, pasa a restar el 40 cuadrado, pasa a restar el 24 cuadrado, todo este número pasa a dividir. Entonces yo me imagino que el coseno del ángulo θ, tú aquí vas a encontrar que vale 1/2. Y yo te pregunto, ¿el coseno de qué ángulo es 1/2? El coseno de 60, ¿sí o no? Entonces creo que así aquí sería un poco más largo, ¿no? Pero si lo hacemos por semejanza, ¿no? Lo podríamos resolver más rápido, también llamado por escala, ¿no? Muy bien, muchachos, el ángulo sería 60 grados. Ahora, a continuación, el momento que esperabas es tu tarea. Los problemas de la práctica, el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, el 16 no, porque el 16 lo resolví yo. Cambió tú, lo vas a ver el problema número 15. Y de la autoevaluación, el 3 y el 10. Muy bien, muchachos, eso sería todo en las clases virtuales. Chao.